Vamos a continuar con nuestra serie Iglesia 24/7 y vamos a recibir un mensaje que va a desafiar nuestro corazón en este tiempo. Y el nombre del mensaje es haz algo, haz algo. Repítelo conmigo, haz algo. ¿Por qué no le dices a 2, 3 personas de las que están contigo ahí en casa, mientras tú estás en casa? Dile a la persona que está a tu lado, haz algo. Dile a la persona que está a tu otro lado, haz algo. Necesitamos hacer algo. Yo quiero compartirle que en este tiempo el uso del internet en el mundo se ha acelerado. Hay un uso impresionante de internet a nivel mundial. A nivel mundial, más del 60% de las personas tienen acceso a través de su dispositivo móvil. En México, más del 70% de las personas hoy en día tienen acceso a internet a través de un dispositivo. Y pueden hacerlo en su carro, pueden hacerlo en el transporte, pueden hacerlo en su casa, pueden hacerlo en cualquier lugar. Pueden hacerlo mientras están esperando en la fila de algún trámite, guardando sana distancia. Pero tienen acceso en cualquier momento, a cualquier hora, las 24 horas del día. 24/7 tienen acceso. Ahora, ¿saben que las redes sociales más usadas en nuestro país, número 1 es Facebook, después sigue el YouTube, después el WhatsApp y el Messenger, y le continúa el Instagram? Ahora, ¿qué hacen los mexicanos mientras están en internet? Número 1, más del 90% busca entretenimiento. Alrededor del 90% busca comunicarse, y menos un 85% busca información. El tiempo, mire este dato, el tiempo que los mexicanos pasan en las redes sociales o en el internet, el tiempo que ellos pasan en el internet es de 8 horas 17 minutos. Es sorprendente. Toda una jornada de trabajo, 8 horas 17 minutos pasa en promedio los mexicanos en el internet. Ahora, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia 24/7? En este contexto, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué vamos a hacer como iglesia en este tiempo? ¿Por qué? Porque en el confinamiento social es de gran importancia el uso de nuestro tiempo y la inversión de nuestras horas, y cómo nosotros estamos viviendo en secreto cuando nadie nos ve. Estamos confinados, estamos de alguna manera con indicaciones que nos quedemos en casa. Está bien por nuestra seguridad, por nuestra salud, pero ¿qué estamos haciendo nosotros mientras estamos en casa y en este contexto de lo que estamos hablando en este tiempo? ¿Saben? Le quiero contar algo. Se incrementó la infidelidad vía mensajes de texto. ¿Sabe qué más? Se incrementó el uso del internet para accesar a la pornografía. Pero quiero darle un dato sorprendente que va a llenar su corazón de esperanza, porque no quiero contarle cosas negativas en esta hora, sino quiero contarle que inmediatamente comenzó este tiempo de confinamiento y se declaró a nivel mundial la pandemia. Toda la iglesia, el cuerpo de Cristo, se volcó, se fue a las redes sociales, se fue a todas las plataformas digitales. Y la iglesia ha estado transmitiendo mensajes tras mensaje 24 horas en todas las partes del mundo, en diferentes idiomas, con un propósito: llevar el mensaje de salvación, de vida eterna, llevar sanidad, llevar consuelo, levantar a alguien en este tiempo. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para compartir. Nunca fuimos diseñados para estar confinados en la soledad, sino que fuimos diseñados por Dios. No es bueno que el hombre esté solo. El hombre no debe estar solo. El hombre solo, presa fácil del pecado, presa fácil del enemigo. Así es que cuando alguien en el Antiguo Testamento pecaba y cometía una falta y un pecado, lo que marcaba la ley era que él merecía la muerte.
estaba condenado a muerte. Mire qué dice Levítico 20:10. Levítico 20:10 dice: si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, y déjeme enfocarme porque vamos a continuar en esta línea, en el tema de alguien que ha sido sorprendido, que estaba en el secreto y fue sorprendido en el mismo acto del adulterio. ¿Qué merecía esa persona? Tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Entonces nosotros, el confinamiento sacará lo mejor de nosotros o sacará lo peor del ser humano. El confinamiento nos va a permitir a nosotros usar nuestras 8 horas. El confinamiento nos va a permitir aprovechar nuestro tiempo en formación, en capacitación, para que cuando esto se termine nosotros salgamos mucho más fuertes que nunca, llenos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debe hacer la iglesia? Mire, la palabra del Señor nos enseña en Juan capítulo 8, verso 1, dice: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Verso número 2, y dice: al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente, la multitud, el gentío se le acercó y él se sentó a enseñar. Jesús, muy de mañana, muy temprano, salía a orar y regresó para enseñar a las multitudes acerca de las buenas noticias, acerca del evangelio, del reino de Dios. Ahora el verso número 3 nos continúa diciendo: los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo. Verso 4, les dijeron a Jesús: maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. Y el verso 5 nos dice lo siguiente: en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Iglesia 24/7, ¿tú qué dices, Iglesia 24/7? ¿Tú qué vas a hacer? Haz algo. ¿Qué vas a hacer en este tiempo? ¿Cómo vamos a aprovechar este tiempo? ¿Cómo le estamos sacando el máximo provecho a este tiempo? ¿Qué estamos haciendo cuando estamos a solas? Y déjame compartirte que este pasaje nos revela 5 personajes. 5 personajes. Claro, yo te quiero invitar a que tú seas alguien que imite a Jesús y que tú actúes como Jesús. Pero déjame compartirte estos 5 personajes, porque nos van a enseñar mucho, nos van a ilustrar mucho en cómo estamos tomando decisiones en este tiempo como Iglesia 24/7. ¿Tú qué dices? El primer personaje que aparece es el pecador oculto, el pecador silencioso. Por eso Proverbios 28:13 nos dice, Proverbios 28:13, quien encubre su pecado jamás prospera. Es verdad lo que la Biblia dice. El que encubre, el pecador silencioso, quizá siempre va a decir, o probablemente siempre va a decir aleluya casi, ¿verdad? No me cacharon, no me descubrieron. Pero sabes, hay una gran verdad bíblica: nunca, jamás va a prosperar esa persona. Si hay alguien que está pecando secretamente, jamás va a prosperar. Ahora, quien lo confiesa y lo deja, haya perdón, pero asimismo también va a hallar progreso, va a avanzar, va a crecer. Este pecador oculto es el pecador con quien de alguna manera encontraron a la mujer, pero a Jesús vinieron a decirle: ¿qué dices tú que hagamos con la mujer que encontramos en el mismo acto del adulterio? Pero no la encontraron sola. Si la encontraban en el mismo acto, encontraron a 2 personas. Pero el primer personaje es ese personaje de pecador silencioso. ¿Sabes? Hay personas que pecan y con su pecado dañan a las personas, y muchas veces pasan por alto cuán grave es su daño. Un joven en ese tiempo que entra a una casa, pasa por alto la honra de una jovencita, tiene relaciones íntimas con esa jovencita, la deja embarazada, va a ser un pecador anónimo, pero la jovencita tarde o temprano va a ser visible y alguien va a llevar el pecado. Y esos pecadores silenciosos piensan que su pecado no lastima a nadie, pero todo lo contrario, su pecado puede condenar a alguien. ¿Sabe que esos pecadores silenciosos son los que tiran la piedra y esconden la mano? Los que de alguna u otra manera ya apedrearon o ya condenaron a muerte a alguien, al dolor, al sufrimiento por causa de su pecado.
Por eso tú y yo debemos revisar qué estamos haciendo con nuestra vida en este tiempo. Tú y yo debemos seguir y permanecer siendo puros en santidad. Santidad no tiene que ver con haber ingresado o no ingresado a un tiempo de confinamiento. Tiene que ver con que nosotros tenemos que tener temor a Dios. Tú y yo debemos tener temor a Dios. Aunque nadie nos vea, nosotros debemos tener temor a Dios. El temor a Dios es el primer paso para tener sabiduría en Dios. Y si yo vengo y confieso mi pecado, voy a prosperar. Pero si lo mantengo en oculto, jamás y nunca voy a prosperar. Ahora hay un segundo personaje y son los religiosos. Los religiosos, dice en el Salmo 19:12, dice: nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Sí, nadie se da cuenta de sus propios errores. Por eso los religiosos, los maestros de la ley, los fariseos, son aquellos que en algún momento no se dan cuenta de sus errores, pero sí van a acusar y van a señalar a quienes cometen los errores. Si bien tú y yo hemos avanzado, si bien tú y yo crecemos espiritualmente, si bien tú y yo vamos más adelante que otros creyentes, que otros cristianos, quizá tú y yo somos líderes en la congregación, sí, está bien, pero eso no nos da derecho para que nosotros señalemos a las personas y señalemos su pecado y señalemos su falta. Por eso los religiosos siempre van a condenar. Los religiosos no están pensando cómo redimir. Los religiosos siempre están pensando cómo castigar. Cómo ellos son los primeros que tiran la piedra para castigar a las personas que han cometido pecado. La iglesia está formada, la iglesia 24/7 está formada de personas que están en ese proceso de restauración. Nosotros somos una iglesia en crecimiento. Nosotros somos una iglesia que seguimos avanzando. Siempre van a haber personas nuevas en nuestra casa. Así es que siempre van a haber personas en ese proceso que tú y yo debemos invitarlas, amarlas, cubrirlas. Y la iglesia MJS es para todos. Todos son bienvenidos. Pero el religioso siempre va a acusar, siempre va a culpar. El fariseo es aquel que juzga sin amor, sin compasión. Son los que censuran, son los que oprimen, son los que van a buscar condenar a las personas. No son empáticos, no son simpáticos, sino siempre van a procurar señalar para condenar. La mente religiosa siempre va a querer castigar. La pregunta de algunas personas es: ¿qué pasa con una persona que vivió toda su vida fuera del Señor y en los últimos segundos, en los últimos minutos entregó su vida a Jesús y recibió salvación y vida eterna? Siempre la pregunta me dicen: pastor, ¿qué va a pasar con esas personas que segundos antes de irse al cielo se arrepintieron y finalmente van a heredar el cielo? Sí. Porque lo importante aquí que nosotros podamos entender es que tú y yo, si desde hoy comenzamos a vivir conforme a la voluntad de Dios, no solamente habremos heredado la vida eterna, sino que también habremos disfrutado esta vida de plenitud que Jesús nos ofreció. Aunque en la vida eterna ambos tengamos las mismas moradas. Jesús lo prometió en Juan 14. Él fue a preparar moradas para todos. Pero algunos quisieran irse ya al cielo para ver a cuántos condenan. Eso es una mente religiosa. La iglesia no debe estar buscando cuándo irse o qué tan rápido irse. La iglesia debe estar buscando cómo abrazar al necesitado y cómo decirle que le amamos y es bienvenido para tener un encuentro con Jesús. Por eso yo quiero avanzar y ver el tercer personaje. El tercer personaje, la multitud. Ahora, tanto los religiosos como la multitud, o la multitud y los religiosos no hacen diferencia. Porque mientras unos acusan, la multitud está esperando quién tira la primera piedra para entrarle también. ¿Quién acusa a alguien? Las redes sociales también en ese tiempo apenas acusan a algún pastor, a algún ministro, a algún líder. Todo mundo quiere acusarlo. Las redes sociales sirven para conectarnos con todo el mundo y nosotros tenemos que usarlas para bendición, para enviar un mensaje de vida eterna. Pero la multitud, dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 23, verso 1, dice: no corras rumores falsos. No apoyes al que sostiene una causa injusta, dando falso testimonio. Ahora el verso número 2 es bien revelador, porque el verso 2 dice: no vayas tras la multitud para hacer el mal, ni declares en un pleito inclinándote a la mayoría, violando la justicia.
No vayas tras la multitud para hacer el mal. Tan mal estaban los fariseos religiosos como la multitud. La multitud son aquellos que están en los alrededores, son los espectadores de la vida. Los que dicen, no me voy a meter, no es mi problema, ese es problema de ella. Si la apedrean, su merecido lo tiene por andar pecando. La multitud solamente está esperando qué hacen los demás y se van a unir para hacer el mal. ¿Cuántas veces en las redes sociales nosotros hemos visto cómo las personas, sin conocer a alguien más, comparten una notificación y no saben cuánto daño le están haciendo a algo o a alguien? Por eso nosotros debemos usar, si pasamos en promedio como mexicanos 8 horas en el internet, tú y yo deberíamos pasar toda esa jornada posteando algo, un mensaje de bendición, aliento, ánimo, para que alguien cuando lo lea diga, mi amigo, mi amiga me envió un mensaje, gracias por enviarlo, lo necesitaba que alguien me dijera eso para seguir adelante, para no rendirme, para ponerme en pie y ver hacia adelante la vida. La multitud siempre va a esperar qué hacen los demás. Y cuando los demás tiran la primera piedra, entonces están diciendo ellos, ahora es mi tiempo. Son parte solamente de los que están como espectadores en la vida. Solo los que están pendientes para acusar. Porque si Jesús hubiera llegado a tirar la primera piedra, número 1, primera acción de la multitud, lo hubieran acusado, lo hubieran condenado a él también. O reacción número 2, juntamente con la multitud se hubieran unido a Jesús porque pensaban que estaba dando una aprobación para apedrear a esta mujer. ¿Saben? La multitud es aquella que no ve la necesidad de las personas. Solo está viendo los momentos en los cuales fallan, pero no están viendo cómo ayudarles. Tú y yo debemos dejar de ser de la multitud para ver a quién podemos ayudar. Tú y yo no podemos ayudar a todo el mundo. Tú y yo no vamos a salvar a todo el mundo. Pero tú y yo podemos hacer el día a una persona, a una familia. Tú y yo quizá no podríamos ayudarle a toda nuestra ciudad, pero tú y yo sí nos podemos asegurarle de ayudarle a alguien, compartir el pan, compartir algo en este tiempo, tocar la puerta de nuestros vecinos, dejarles algo que les haga saber que nosotros le amamos, que es importante para nosotros. Un compañero de trabajo, tú no puedes salvar a todos tus compañeros quizá en la compañía donde tú trabajas, pero sí puedes compartir con alguien, llevarle algo que le haga saber que tú le amas, que dejaste de ser de la multitud, que no estás esperando cuando falla o cuando no falla, sino que tú estás esperando cómo abrazarle para ayudarle en este tiempo que todos necesitamos la ayuda de Dios. No acuses a nadie, no condenes a nadie. Tú sé usado por Dios para llevar ánimo, aliento a alguien más. Ahora, el cuarto personaje es Jesús. Jesús es nuestro modelo, Jesús mi modelo. Nosotros seguimos el modelo de Jesús. Jesús es nuestro modelo. Él es nuestro ejemplo, seguimos sus pisadas. Por eso la palabra del Señor en Juan capítulo 8 verso 4 dice: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Verso número 5 dice: en la ley Moisés mandó apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Verso número 6. Decían esto para probarlo y tener de qué acusarlo. Pero Jesús se agachó. Jesús, agachándose, escribía en tierra. Cuando vinieron a acusarla por primera vez a la mujer, Jesús inmediatamente se puso a escribir en tierra. Después se incorporó, nuevamente escuchó la acusación y vuelve otra vez a agacharse al nivel de la mujer para ayudarla, para socorrerla, para que llevara perdón. Tú y yo muchas veces nos debemos agachar, pero cada vez que nos agachemos nos vamos a levantar. ¿Para qué? Para levantar a alguien en victoria. Tú y yo, nuestra vida es bajar y subir, bajar
y volver a levantarnos, bajar y ponernos de pie. Pero cada vez que bajes y te vuelvas a poner de pie, alguien tiene que venir contigo. ¿Para qué? Para que tú lo levantes en el nombre de Jesús. Alguien tiene que saber que es posible las cosas en este tiempo en Jesús. Jesús, cada vez que se agachaba en medio de eso, levantaba a alguien. La semana pasada vimos cómo Jesús tocó a un leproso y lo sanó. Como la mujer que estaba enferma de flujo de sangre vino, tocó el borde de su manto y la sanó. Como Jesús toca, ¿verdad?, los ojos de un ciego y los sana. Jesús siempre se agachaba para levantar a alguien. Tú debes ser como Jesús, aprender a bajar y a subir, aprender a bajar y a subir. Pero cada vez que tú bajes, debes volver a subir y contigo levantar a alguien, contigo levantar a alguien en victoria, contigo levantar a alguien y declararlo libre en el nombre de Jesús. Tú y yo debemos imitar a Jesús, levantar a alguien, amar a alguien, mostrarle, como Iglesia 24/7, mostrarle nuestro amor. Ahora el quinto personaje es la mujer. La mujer, Juan 8:10 dice así: entonces Jesús se puso de pie y le dijo: mujer, los que te trajeron se han ido, nadie te ha condenado, nadie te ha condenado. Y nosotros como Iglesia 24/7 somos esa mujer que un día Jesús nos levantó, que un día estamos nosotros separados de Él, separados de su herencia, de su promesa, de sus recursos, de su riqueza, de su gloria. Estábamos sumergidos en el pecado, solamente nos esperaba la muerte, porque el pecado produce muerte, la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la vida, la salvación que Jesús nos ofrece es su regalo para vida eterna. La Iglesia 24/7 es esa mujer. Tú eres la mujer quien Jesús levantó. ¿Para qué? Para que levantes a otros. Este es nuestro tiempo de levantar a alguien más. Este es nuestro tiempo. Nosotros en algún momento hemos sido acusados. Tú y yo tenemos un pasado, pero nadie tiene el derecho de recordar nuestro pasado. El enemigo lo único que va a hacer es querer recordarnos nuestro pasado, pero tú y yo tenemos que recordar nuestro futuro. Vivimos cada día en santidad, vivimos cada día en el reino de Dios, vivimos cada día expectantes de lo que Dios va a hacer con nosotros, porque su promesa es que los días por venir son mejores. Su promesa es que la vida por venir es mejor. Tú y yo estamos expectantes por una vida mejor. La promesa del Señor es una gloria mayor, una gloria mayor, una gloria mayor, un peso de gloria mayor. Tú y yo somos esa Iglesia 24/7 que tiene que ir y levantar a alguien más. Fuimos levantados por Jesús para que tú y yo tuviéramos empatía, amor por las personas. Tú tienes que abrazar a alguien más. Por eso la palabra del Señor dice: diga el débil, fuerte soy. Y lo que Jesús le estaba diciendo a esa mujer: ¿dónde están? Se han ido los que te acusan, ni yo te condeno. Ve y no peques más. Durante esta semana ponte en acción. Durante esta semana haz algo por alguien. Vuelvo a insistir, no podemos salvar a todo el mundo, pero sí puedes irles a hacerle saber, puedes ir y hacerle saber a alguien que tú le amas y que esa persona puede encontrarse con Jesús y puede recibir salvación y vida eterna. Por eso la palabra del Señor revela a Dios mismo como un nombre que se llama Torre Fuerte. Torre Fuerte es el nombre, su nombre es Torre Fuerte. Torre Fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Corre a tu Señor y serás levantado siempre. Yo quiero invitarte que tú y yo seamos esa Iglesia 24/7. Que tengamos la oportunidad de bajarnos para levantar a alguien en victoria, de bajarnos para levantar a alguien en libertad, bajarnos para levantar a alguien sin condenación, bajarnos para levantar a alguien que haya tenido un encuentro con Jesús para salvación y vida eterna. Yo quiero invitarte, si tú eres la Iglesia 24/7, que cierres tus ojos ahí. Padre, en el nombre de Jesús, permítenos ser esa Iglesia 24/7 que levante, que edifique, que lleve un mensaje de restauración a las personas. Señor, nos ponemos en acción durante esta semana para hacerles saber cuando menos a una persona lo valioso que es para nosotros y bajarnos para levantarlo.
Quizá está desanimado, está desalentado, está sufriendo, está doliéndose de algún momento de su vida. Pero tú y yo podemos ir y hacerle saber que en el reino de Dios hay un lugar para ella, hay un lugar para él, y que Jesús lo perdona, y que Jesús tiene una morada eterna también para él. En el nombre de Jesús, levántanos como iglesia 24/7. Y si tú nos estás escuchando por primera vez, ese mensaje, esta transmisión, y nunca has invitado a Jesús a entrar a tu corazón, y estás pasando un momento complicado, un momento difícil, un momento de enfermedad, un momento de tristeza, has perdido algo durante este tiempo de pandemia, yo quiero decirte, hay buenas noticias para ti. Jesús es tu Salvador. Yo quiero invitarte que si tú estás escuchando por primera vez esta transmisión, ahí cierres tus ojos y levantes tus manos donde quiera que estés y ora conmigo y di: Señor Jesús, abro mi corazón, recibo el perdón de mis pecados, borras todas mis iniquidades, mis faltas, mis errores. Creo en mi corazón y con mi boca confieso que tú eres mi Señor y eres mi Salvador. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque quiero estar preparado, Señor, cuando cierre mis ojos a esta vida, los abriré a una eternidad contigo. Espíritu Santo, que tu presencia venga a morar a mí y me guíe todos los días de mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, te invitamos que nos escribas un mensaje. Queremos hacerte llegar una Biblia, queremos hacerte llegar recursos, queremos hacerte saber que te amamos. Si estás conectado por primera vez, te invitamos a que nos escribas un mensaje a través de esta red social, o a través del Messenger, o a través del teléfono que te compartimos siempre a través de esa transmisión. Queremos seguir orando por ti, por tu familia, y hacerte saber que te amamos, que te bendecimos y que siempre amamos recibir a las personas que están siendo conectadas con nosotros como casa, como iglesia, como ministerio Jesús del Señor. Que Dios te bendiga, que tengas un tiempo increíble en el nombre del Señor. Amén, Señor, y amén.